sabios que un pueblo que pierde sus costumbres y tradiciones es un pueblo perdido, que un pueblo que no conoce sus orígenes y evolución no es capaz de mirar hacia el futuro con optimismo, esperanza y confianza. Fresno del Río puede presumir de un pasado extraordinario, lo que convierte el presente en soberbio y en esperanzador el futuro. Un futuro que se afianza sobre las bases que a lo largo de los tiempos han ido sentando nuestros antepasados, aquellas gentes que han vivido, se han ilusionado y han pisado los mismos lugares que nosotros transitamos habitualmente. Ahora nos toca a nosotros vivir y disfrutar de este bonito pueblo que con tanto mimo supieron cuidar nuestros ancestros. Por su situación, Fresno del Río ha sido desde la antigüedad un enclave importante para el asentamiento de las diferentes poblaciones y culturas. Los vestigios más antiguos conocidos son 3 túmulos que se remontan a la Edad del Bronce, datados en torno a 3.500 o 4.000 años antes de Cristo por el profesor Teira Maiolini de la Universidad de Cantabria y publicados en el libro titulado El megalitismo en Cantabria. Su situación es privilegiada, con extensas y preciosas vistas sobre todo el valle. Como bien situado se encuentra el poblado cántabro de la Edad del Hierro, datado por Ramón Bohigas en 1986 y por el profesor Fraile López en 1990. Posee un aterrazamiento defensivo y muralla, habiéndose encontrado cerámica lisa hecha a mano y fragmentos de molinos planos de arenisca. Este castro demuestra el asentamiento de la cultura prerromana, como antecesora más inmediata del actual enclave de la población de Fresno del Río. Estos castros sufrieron el asedio de las tropas romanas, haciendo replegarse a sus pobladores en la vecina montaña de Aradillos, en cuyo altozano, denominado Fuente Redonda, al pie de las matas, sucumbieron al asedio romano, finalizando con este hecho las guerras cántabras acaecidas entre los años 29 a 19 a.C. Posteriormente, los árabes obligaron a la población castellana a replegarse de nuevo en las montañas cántabras y a lo largo de la Reconquista comenzaron el regreso a sus pueblos, fundando monasterios templarios a lo largo del camino. Uno de ellos fue construido en Fresno del Río, concretamente en el lugar denominado Santa María. De este monasterio se han encontrado varios documentos en la Catedral de Burgos, fechados hacia el año 960 de nuestra era. Los habitantes de Fresno han extraído numerosas losas procedentes de sepulcros ubicados en el lugar, habiéndose encontrado asimismo 2 tapas macizas de piedra. Una de ellas se encuentra a la entrada de la iglesia y la otra, que cuenta con una inscripción indescifrable, en el patio de una casa particular. A partir de esta época y hasta el siglo XIX no existen hechos importantes por destacar. Sin embargo, podemos subrayar la construcción de la ermita de Santana en torno al siglo XIII, lo que sin duda supondría un alborozo importante para nuestros antepasados. En los albores del siglo XIX se fundó en Fresno una preceptoría de la que salieron varios sacerdotes de la comarca. El más ilustre de ellos fue sin duda el Duende de Campó, y uno de los últimos alumnos fue el querido párroco de Reynosa ya fallecido, don Olegario. Con la extensa carga histórica que recae sobre nuestros hombros, no podemos sino pensar que las gentes que habitaron nuestro pueblo también fueron importantes. Algunos nombres traspasaron nuestras fronteras, otros, sin salir de ellas, hicieron un hueco en la historia para el pueblo de Fresno del Río, levantando sus casas, formando sus familias, trabajando duramente sus tierras y dejando un legado que llegaría mucho más allá de sus propias vidas. Hoy estamos aquí, orgullosos de nuestros antepasados, para rendirles un homenaje, para reconocer su labor y agradecer la herencia recibida. Con mucho esfuerzo, un enorme cariño y la ilusión de quien rebusca en su pasado y se siente unido a lo que encuentra, se ha llevado a cabo este trabajo de recopilación fotográfica del que hoy mostramos una pequeña parte, llegando hasta el año 1950. Veremos rostros conocidos, otros tal vez no, pero todos pasearon por nuestros caminos, habitaron nuestras casas, rezaron en nuestra iglesia, pastorearon el ganado y labraron nuestras tierras. Son, en definitiva, nuestra propia historia,
que comenzamos hacia el año 1865, cuando reinaba Isabel II en España, con una magnífica instantánea en la que aparece Luis García de Quevedo. Este hombre nació en Fontecha y vivió en Fresno hasta su boda en 1866 con Manuela, natural de La Miña. Para más señas, este hombre era el tatarabuelo de Margarita, la del señor Manuel, y de Ángel García Aguayo y de su hermana Gloria. Quizás sea una de las fotografías más antiguas que existen. Es difícil encontrar un documento gráfico tan antiguo, pero por uno de esos azares de la vida, conservamos la foto de la boda de Luis y Manuela, celebrada, como hemos dicho, en el año 1866. En el vestir puede apreciarse las costumbres de la época. El hombre, perfectamente ataviado, con su capa y sombrero, y la mujer, toda de negro, con velo y gesto recogido. Y mirar cómo comentan los detalles las mozas del corro de atrás. Unos 25 años más tarde, y nada más comenzar el nuevo siglo, tenemos asimismo el recuerdo de otra boda, en esta ocasión la de Felipe y Clementina, padres de Felipe el de Floren. Al igual que en la foto anterior, pueden observarse las costumbres de la época en el sombrero del novio y el traje negro de la novia. Clementina luce asimismo un bonito alfiler y una hermosa medalla, joyas sin duda transmitidas de generación en generación para un día tan señalado. Mucho ha cambiado nuestro pueblo, las calles, las personas, la forma de pensar y también las casas. Para muestra, vemos una instantánea tomada a principios del siglo XX con el monte de La Miña de fondo, por lo que intuimos que puede ser una de las casas del barrio. Se puede observar perfectamente el colgadizo añadido, las varas de leña cuidadosamente ordenadas, los árboles de fondo podados. Todo ello nos da una idea del interés de nuestros antepasados por el cuidado de la naturaleza y sus recursos básicos, los cuales eran parte importante del sustento diario. Uno de los mayores tesoros de Fresno es la ermita de Santana. De traza románica, su construcción data de la Edad Media, sin poder precisar si se trata del siglo XII, XIII o XIV. En todo caso, nuestros antepasados celebran allí la festividad de Santana desde tiempo inmemorial. En los primeros años del siglo XX se procedió a rehabilitar la seguramente maltrecha estructura del edificio, por lo que en 1908 presentaba este inmejorable aspecto. A la hora de la misa, como hacemos exactamente hoy en día, numerosos fieles de Fresno del Río y alrededores se congregaron para honrar a nuestra querida Santana, que aún conserva como añadido un colgadizo en el lado opuesto al ábside. Poco más tarde, hacia 1910, y con motivo seguramente de algún evento relevante, se retrató a Amalia Gutiérrez, hermana de Santiago el de la señora Julia y tía de Blanqui. Era una época en la que hacerse un retrato era todo un acontecimiento, por lo que se escogían las mejores galas, el peinado más elegante y las pocas joyas que había en la casa. Quizá el mismo día se retrató también su hermana Ramona, vestida a la moda de principios de siglo. No obstante, y si nos fijamos un poco, la camisa tiene cierto parecido con la que actualmente visten las campurrianas en el día de campo. Ramona fue una de las miles de víctimas que se cobró la temida gripe, falleciendo en 1917 con tan solo 21 años. En 1910 se realizó esta otra fotografía en la que vemos a Faustino Seco con su primera mujer, Margarita, y sus 4 hijos, Elvira, Eusebio, Guadalupe y Josefina. Faustino era natural de Aradillos, pero vivió en Fresno a partir de su matrimonio con Margarita. Para situarnos históricamente, conviene recordar que estamos a comienzos del siglo pasado, bajo el reinado de Alfonso XIII, que se había iniciado el 17 de mayo de 1902 tras la regencia de María Cristina. Para quienes no le conozcáis, este apuesto militar es Antonio García, padre de Lola, la mujer de Eusebio, hacia el año 1910. Eran años difíciles y la gente del pueblo debía ingeniárselas para salir adelante. Y menos mal que se vivía en el campo, puesto que las posibilidades siempre eran mayores. Se roturaban las tierras, disponiendo a la vez de animales domésticos para consumo propio o venta casera, como parece que es este caso. Nos comentan que el señor Perfecto García
tenía en Fresno, en torno al año 1912, una carnicería, o mejor dicho, un dispensario casero de carne que su propia familia compraba o criaba, matando al animal y preparando la pieza para su venta, como demuestra la instantánea. Suponemos que el abuelo se encuentra enseñando el oficio a sus nietos, los cuales hoy en día pasarían ya de los 100 años. En aquellos tiempos, en torno a 1911-1912, se trabajaba de sol a sol y las vacas eran el instrumento indispensable en el acarreo de leña, hierba, abono, piedra. Aquí tenemos al señor Bonifacio con Amalia, su primera mujer, que falleció prematuramente, por lo que volvió a casarse con Rosario, hermana de su primera esposa. Ambas mujeres eran tías de Blanqui. En el carro se observa también de muy niña a Ángeles, hermana de Nisio el Mudo. Conviene decir asimismo que Bonifacio era tío de Florencio. Llamamos la atención sobre la vestimenta de Amalia, al uso de la época, con la saya recogida para la labor, la chaqueta ceñida, el pañuelo a la cabeza y la típica albarca campurriana. Hacia el año 1916, en Primera Guerra Mundial, en la que gracias a Dios España se mantuvo neutral, mejoró un poco el nivel de vida de los españoles. Tampoco tuvimos que lamentar víctimas mortales, por lo que la demografía siguió progresando. Quizá fuese este año cuando se casaron Fermín Gutiérrez y Leonor Seco, a juzgar por la ropa y los aderezos. Tuvieron varios hijos, entre ellos Mariano y Nito, que son los más conocidos para nosotros. El primero por su colaboración con nuestra asociación y el segundo por las muchas correrías que han llegado hasta nuestros días y en las que él fue protagonista. La familia vivió en el barrio, en la casa donde ahora vive Inés. Un año más tarde, hacia 1917, Benita Seco se fotografiaba con su hija Kika, quien con el devenir del tiempo sería la madre de Pedrín, Rupert, Ali y Maribel. Suponemos, por las piedras que se observan en el suelo, que algún fotógrafo recorrió las calles del pueblo para ganarse la vida con aquellas grandes y pesadas máquinas. Benita, por su parte, se atavió para la ocasión con sus mejores galas y posó solemne delante del improvisado decorado. En la misma época vivió Pedro Martínez, el tío Pedrines, como se le conocía por los alrededores. Era el padre de Irene, Cecilio y demás hermanos, una familia muy extensa que ha seguido viviendo o teniendo mucha relación con el pueblo. El tío Pedrines fue capataz de la mina Fontoria, en cuyos alrededores pudo sacarse esta imagen. Esta niña tan guapa y vestida de esta guisa no es otra que Ángeles, la de Rosendo, en el día de su primera comunión. Corría el año 1918. Sin duda, la seriedad del rostro de la niña denota la enorme trascendencia de este momento, para el que eran preparados los niños a conciencia por el cura del pueblo. El pequeño misal y su rosario completan la escena. En torno a 1919, y con motivo de la festividad de nuestra patrona Santana, se celebró un partido de fútbol tal como se ha hecho hasta fechas recientes. En la fotografía, tomada en el entorno de la ermita, la cual conserva el colgadizo añadido, vemos al equipo de Fresno ataviado para la ocasión. En la fila de arriba y de izquierda a derecha tenemos a Manolo, que fue hermano de Felipín, Cándido, Víctor, hermano de Santiago, el de la señora Julia, José María, hermano de Carlina y Ciriaca, Laureano, hermano de la señora Esperanza, Agapito y Felipe el Chico. El último de la fila no hemos logrado saber quién es. Abajo, a la izquierda, tenemos a Marcos, del tío Pedrón, Santiago, el padre de Blanqui, y Felipe, el tío de Fonsi. No sabemos contra quién jugaron, pero estamos seguros de que aquel partido lo ganamos. En la siguiente instantánea recordamos a José Gutiérrez Martínez, hermano de Santiago, el de la señora Julia, en torno a los años 20. José posa junto a sus hijos Nisio el Mudo, Felipe el Guardia y Ángeles. Hacia 1920, los decorados de los fotógrafos pretendían trasladar a los retratados a un lujoso palacio, a unos jardines exóticos o a una estancia señorial. Así, en un evocador patio de columnas, posaron, comenzando por la izquierda,
María, la madre de Amparito, Ciriaca, la madre de Amelia, y Pepa, apodada la Coja. Abajo, Obdulia, hermana de Ramón y tía de Duli, Julia, tía de Mari Carmen, y Edelmira, hermana de María. En los años 20, y según algunas referencias que tenemos, se procedió a construir el actual trazado de la carretera a Reynosa. Aquí podemos apreciar, aunque en negativo, dada la posición de Castro, cómo se realizó la excavación de la cuesta, a la altura de la casa de Julio. Picos, azadas, barras y palas eran tecnología punta, sumada a los carros de eje de madera utilizados para evacuar la tierra. Por el mismo tiempo tenemos la foto del padre de Eusebio, Faustino Seco, bien vestido y ataviado para la época, a quien anteriormente tuvimos ocasión de ver con su mujer e hijos. Margarita, primera mujer, falleció joven dejando a Faustino con 4 hijos. Hacia el año 1922, los niños de Fresno y La Miña acudían juntos a la escuela de Fresno. Las familias tenían muchos hijos y de ahí la montonada de escolares que vemos. Arriba y de izquierda a derecha son fáciles de reconocer Paco el de La Miña, Pepe, Eusebio, Cecilio y Florencio. En la segunda fila, el tercero por la izquierda, Felipe el Guardia, y a su lado, Manuel, el padre de Margarita. En el lado opuesto de la fila, Ángeles, la de Rosendo. En la tercera fila, empezando por la izquierda, tenemos a Kika. Debajo, Blanca, y a su lado su hermana Luz. Debajo de ellas, Francisco el de Simón. A la derecha de la profesora, Carlina, la madre de Marga. Y en la fila de abajo, comenzando por la derecha, en segundo lugar, Encarna. Probablemente habrá más caras conocidas, pero nadie ha sabido darnos razón de ellos. En aquellos años 20 había muchos vecinos en el pueblo que se encargaron de transmitir su sabiduría popular a las generaciones siguientes. En la foto observamos a Ruperto García, abuelo de Rupert, perteneciente a la larga familia de los García de Quevedo. De estos 2 escolares conocemos al de la derecha, Pedro García, padre de Rupert, una fotografía excelente para la época que estamos presentando. Otra de las personas muy conocidas de la época fue José el Rojo, marido de Fermina, a quien podemos recordar viendo esta instantánea. La boina era una prenda típica de la época tanto para jóvenes como para mayores, pero cada cual le daba su estilo personal para distinguirse de los demás. En los años 20 y dentro del reinado de Alfonso XIII se produjo la dictadura de Primo de Rivera entre los años 1923 y 1930. De aquel tiempo es la fotografía de Guadalupe, abuela de Mariano y Casimiro, posando sobria con sus mejores galas. Y su marido, Mariano Seco, quizá el mismo día de la anterior fotografía, aprovechando la presencia del fotógrafo en el pueblo. Gracias a estos profesionales itinerantes podemos tener constancia de aquellas gentes. Unos meses antes de casarse acudió Julia, la madre de Blanqui, al estudio del fotógrafo, con sus 20 años recién estrenados, para realizar esta solemne instantánea. Julia era natural de Cillamayor, pueblo palentino muy cercano a Barruelo, pero pasaba algunas temporadas en Fresno con su hermana Felisa y su cuñado Francisco. El mismo día, y delante del mismo decorado, se retrató el que pocos meses después sería su marido, Santiago, natural de Fresno del Río e hijo de Victoriano y María. Parece ser que Santiago aprovechó bastante bien el poco tiempo que Julia pasaba en Fresno. Y aquí les tenemos a los dos, el día de su boda en el año 1927. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Fresno y su primer domicilio fue la actual casa de Luis Emilio, que por aquel entonces pertenecía a Antonio el Gordo. Allí nació su primer hijo Ángel, trasladándose poco después a la que sería su casa definitiva, donde años más tarde abrirían la cantina El Monasterio. No podemos despedir esta serie de fotografías sin mostrar a Francisco y a Felisa, la hermana de la señora Julia, que vivió en Fresno y gracias a la cual se conocieron Santiago y Julia. Este matrimonio vivió en la casa donde en la actualidad vive David Sierra y su familia,
y en el año 1930 se trasladaron a vivir a otro lugar, suponemos que por razones de trabajo. Corría ya el año 1929 y España se encontraba inmersa en la organización de dos eventos muy importantes, la Exposición Universal de Barcelona y la Iberoamericana en Sevilla. En ese año se retrataron Nito y Conchita la Pequeña. Un año antes, en 1928, vemos a Conchita la Mayor. Hacemos referencia a la pequeña y la mayor, puesto que esta familia tuvo la desgracia de perder a varios de sus hijos y debido a ello, dos de las niñas compartieron el mismo nombre. A finales de los años 20, las jóvenes participaban habitualmente en talleres de costura. Más que una afición, era una necesidad, puesto que el papel de la mujer en la época estaba ceñido a las labores domésticas. No obstante, también servía para crear amistades y dedicar algunos ratos al chascarrillo. Aquí podemos ver de izquierda a derecha, en la fila de arriba, a Julia, tía de Mari Carmen, María, madre de Amparito, Esperanza, madre de Carlos, Cándida, la mujer de Felipe el Guardia, y Rosa. Y abajo, a una sobrina de Melchora, Luisa, esposa de Cecilio, Ramona, hija de Simón, Pepa, apodada la Coja, que era la modista, y Kika, la madre de Rupert. También han existido en Fresno curas nacidos en el pueblo, como el caso de don José, hermano de Florencio y tío por lo tanto de Maximino y de Satur. En aquella época, el clero tenía bastante poder y en sus manos residían gran parte de las decisiones que afectaban a los vecinos. Típicas también comenzaron a ser las fotos de estudio mientras se prestaba el servicio militar, como el caso de Miguel de la Fuente, tío de Casimiro, quien realizó este servicio hacia el año 1928. Seguramente todos los años se realizaba la foto oficial con los alumnos asistentes a la escuela de Fresno. Es difícil concretar la fecha de la presente, pero creemos que pudo ser en la segunda parte de los años 20. Ha sido muy difícil localizar caras conocidas, pero en la fila de abajo, comenzando por la izquierda y en quinto lugar, conocemos a Araceli, hermana de Cecilio, y a su lado, Kika, la madre de Rupert. El día debió de salir frío y lluvioso, a juzgar por las numerosas albarcas que vemos en la foto, algunas de ellas atadas con cuerdas. Imaginamos que había que aprovechar las albarcas que hubiera en casa, y quizá no siempre fueran el número apropiado. También en nuestro pueblo han existido vecinos emprendedores y aventureros que marcharon a otros lugares para hacer fortuna y mejorar su nivel de vida. En esta foto, hecha en Argentina, podemos ver a Ángel y Segunda, los abuelos de Marga, la madre de Petty, acompañados de la tía y el padre de Carlos, el señor Nicolás. Obdulia era hermana de Ramón y, por lo tanto, tía de Duli, Ramonín y Luis Emilio. Nació en la última década del siglo XIX y falleció a la temprana edad de 42 años, por lo que muchos de nosotros no llegamos a conocerla. Sin embargo, sí que hemos conocido sobradamente a Ramón, su hermano, quien aparece ataviado con las típicas albarcas en presencia seguramente de alguna de sus mejores vacas. Las bodas y celebraciones familiares siempre han sido motivo de alegría y uno de los mejores momentos para inmortalizar en fotografías que siempre se guardaban como recuerdo, como este caso, en el que vemos a Ramón y a su hermano Marcos acompañados por unas féminas que no conocemos. Quizá el que aparece por detrás sea Kiko, el fotógrafo. En el año 1929, Julia y Santiago ya tenían a sus dos hijos mayores, Ángel y Amor. Los fotógrafos comenzaban a preparar bonitos escenarios para sus instantáneas, pero a juzgar por la cara de susto del niño, las cámaras debían ser aún antidiluvianas. Desconocidos para nosotros por su distancia en el tiempo, son Virginia y Antonio, abuelos de Floren y padres por tanto de la conocida Chiscorrita. Podemos apreciar a modo de curiosidad que ella arruga un pañuelo en su mano y él porta un enorme puro. Y para finalizar estos años 20 mostramos a Eusebio Seco, marido de Lola, la del barrio, y padre de Margarita, en una bonita imagen en la que se puede apreciar las diferentes formas de vestir entre nuestro vecino y el paisano que aparece por detrás. ¿No creéis que le quedan un poco justos los pantalones?
Y vamos a comenzar ya los difíciles años 30, con una foto en la que muchos conoceréis a la señora Kika, la madre de Fe y mujer del que conocimos como Felipe el Chico. Corría el año 1930. Aquí tenemos a los dos, Kika y Felipe, en los albores de su matrimonio. Para situarnos históricamente, recordamos que en el año 1931 se proclamó la Segunda República en nuestro país, con el consiguiente exilio del rey Alfonso XIII. Del 3 de agosto de 1930 es la presente fotografía en la que los mozos y mozas posan juntos tras la celebración de un partido de fútbol. Arriba y de izquierda a derecha vemos a Anisio el Mudo, Antonia, que era hermana de Felipín, Antonio, el abuelo de Peti, Carlina, su mujer, Luz, la prima de Blanqui, Pepa, llamada la Coja, Felipe el Guardia y María, de los conocidos Pedrones. Abajo, y también de izquierda a derecha, el primero es desconocido. A continuación, un criado de José el Rojo, Eusebio, el de Lola, otros dos de una familia vasca que vivió en Fresno por aquella época, y Esteban, que era hermano de Pepe Huerta. Y aquí tenemos ya mayor a Sabina María Martínez. Era hermana del conocido tío Pedrines, madre de Santiago y abuela por lo tanto de Blanqui. Estas fotos nos demuestran la extraordinaria naturaleza de las mujeres de antaño, que pese a los duros trabajos sufridos y a la difícil climatología, aún les quedaban fuerzas para sobrevivir a la vejez. También a principios de los años 30, Antonio y Carlina posaron en el jardín de su casa, donde ahora se encuentra el bar de Lipio. Al igual que Felipe y Kika, este era otro de los jóvenes matrimonios que a principios de los años 30 iniciaron una vida en común en nuestro pueblo. Una escena muy bonita y muy típica de la época, en la que los vecinos compartían la era para separar el trigo de la paja. Con los bieldos al aire y las trillas en primer plano, podemos ver a Santiago, abuelo de Marga, y a continuación su madre Carlina, su tía Ciriaca bajo la atenta mirada de su abuela Antonina. El trigo era uno de los cereales más preciados de la época, por ser la materia prima básica para elaborar el pan, que se hacía en casa de manera artesanal, aunque no todas disponían de horno propio. Esta familia vivió y tuvo cantina en Fresno, en la casa de ventanas azules que se encuentra enfrente de la fuente. Ella se llamaba Petra, esposa de Nicomedes Bejo, y aquí la vemos junto a su hijo Emilio. Más tarde contaremos algo más sobre ellos. Aquí vemos a Milagros y a Eugenia, madre de Luis el de Rosendo. Es esta foto muy particular, puesto que debido a su temprana muerte existen pocas imágenes de Eugenia. Y aquí tenemos a la pequeña Milagros con su hermana, que falleció poco más tarde. Se las observa muy graciosas y pizpiretas, vestidas iguales. Su hermana lleva el pelo peinado a la moda de los niños de aquella época, seguramente sujetando los rizos con agua azucarada, que al secarse dejaba el pelo tieso, tal y como quería su orgullosa madre. Joven y guapa estaba en esta foto Maximina, madre de Milagros y abuela de Mini, que ya por entonces tenía a sus dos hijas. Los jóvenes solían casarse pronto y los hijos llegaban rápido, por lo que era frecuente encontrar mujeres jóvenes con varios hijos. Aquí la tenemos con sus dos hijas y su marido Rosendo en un montaje que el fotógrafo llevó a cabo desplegando con toda seguridad la tecnología punta del momento. Imaginamos que el montaje se debe a la temprana muerte de Maximina, con lo que podían tener un recuerdo de la familia al completo. Eran los tiempos convulsos de la República y se avecinaba una de las peores épocas para la historia reciente de España. Pero a pesar de ello, los jóvenes de Fresno seguían mostrando un interés especial por el fútbol. Está claro que la afición a este deporte no ha nacido ayer. Y dado que no es la primera foto que vemos del equipo de fútbol de Fresno, pensamos que este deporte estaba muy extendido entre nuestros jóvenes de todas las épocas. Lo que ha ido cambiando es el uniforme. En esta ocasión vemos en la fila de arriba y de izquierda a derecha a Teodosio, Antonio, Gildo,
Saturnino y Manuel. En el centro, de izquierda a derecha, tenemos a Taquio, que era primo de Casimiro, Paco y Pedro, hermano de Eladio. Y abajo, a Esteban, el de Pepe Huerta, Eladio y Felipe el Guardia. Entre la afición no hemos distinguido ninguna cara conocida. En torno a 1932 posaron Jacinto y Conce con sus hijas Irene y Floren. En un principio, esta familia vivió en Fontecha, pero Floren cuenta orgullosa que se bajaron a Fresno cuando ella contaba tan solo con 15 días. Destacar que delante del elegante decorado, las niñas lucen vestidos iguales. No es la primera vez que observamos esta particularidad en las fotografías, lo cual nos indica que se cuidaban mucho los detalles a la hora de posar. Es curioso observar cómo la moda va y viene, viendo las boinas que llevan Irene y Floren, idénticas a las que lucen las niñas hoy en día. Las mozas del pueblo eran bastante emprendedoras por aquellos entonces, ya que, entre otras actividades, hacían teatro en Reynosa. Aquí vemos a 3 de ellas: Lupe, la de Sebio, Kika y Modesta, acompañadas por 2 mozos en la actual huerta de Floren. Y aquí tenemos a Manuel, el padre de Margarita, con 18 o 19 años aproximadamente. Manuel perdió a su madre cuando contaba solo con 4 años. Por ello tuvo que aprender a ganarse la vida a muy temprana edad, en un mundo en el que las madrastras no siempre eran la mejor solución para los más pequeños. La fiesta de Santa Ana es una jornada muy propicia para tomarse un merecido día de descanso y aprovechar para comer en la campa con la familia, como lo hicieron a principios de los años 30 Felipe y Clementina, padres de Felipe, el de Floren, acompañados por Marina. Y hablando de Floren, aquí la vemos otra vez de pequeñita, acompañada por su hermana Irene y su madre Conce, a la que muchos de nosotros tuvimos ocasión de conocer, ya de mayor, viviendo en la casa que ahora es de Felipe y Mari. En los años 30 vivió en Fresno un maestro, castellano de nacimiento, que fue alcalde pedáneo del pueblo hasta bien entrado el decenio. Su nombre fue Mariano García. Como antes hemos dicho, a partir de 1936, España se sumió en una terrible lucha en la que perdieron la vida muchos de nuestros vecinos en uno y otro bando, como el caso de Pedro y Hermenegildo López, hermanos de Felipe el de Floren, a quienes vemos en plena guerra civil. Otros sobrevivieron a los horrores del enfrentamiento, como el caso de Cecilio, a quien observamos un parecido tremendo con su hijo Pedro. Cecilio se casó con Eloísa, a quien todos conocíamos por Luisa, a finales de los años 30. Ella era de Fontecha, por lo que sus primeros años de casados los pasaron allí. Más tarde se trasladaron a Fresno y vivieron donde ahora vive Damián, el pequeño de sus 7 hijos. Primos de Cecilio son Rufino y Jesús, a quienes vemos vestidos de primera comunión en uno de los días más importantes para un niño de aquella edad y aquella época. La verdad es que los tiempos pasan, pero las personas, pese al transcurso de los años, conservan rasgos inconfundibles que nos hacen reconocerles. Y eso que ese día había que poner cara de no haber roto un plato. Otro de los quintos a quien tocó participar en la contienda civil fue Jesús Pozo, a quien observamos también un gran parecido con la persona mayor que nosotros recordamos. Una instantánea familiar muy bonita que recoge otro día de fiesta, en la que apreciamos arriba y de izquierda a derecha a Marina, Marcos, Ciriaca y Agapito, y sentados a María y Gerardo. Casi todos ellos vivían en la corraliza donde ahora vive Conchi, a excepción de Agapito y Ciriaca, que eran vecinos del Mimbral. Como antes hemos dicho, otra familia muy popular del pueblo era la del conocido como José el Rojo. Aquí vemos aparte de ella, Francisca y Concha, abuela y nieta en la segunda mitad de la década. Y aquí le tenemos a él, José el Rojo, con el arado en el carro. La foto está sacada desde la esquina del actual Teleclub y aún se puede observar la existencia de las 3 campanas y la cruz de piedra en lo alto de la iglesia.
todo un documento gráfico. Las fotos de un profesional eran casi la única forma de tener un recuerdo gráfico en los años 30. Así de contentos se fotografiaron Marcos, Felipe el Chico y Laureano, que era tío de Esperancita. Como puede verse, la americana era una de las prendas imprescindibles de la época para ir de romería. En los años 30, y hasta muy cerca de nuestros días, se guardaba una ropa para diario y otra exclusivamente para domingos y días de fiesta, como la que usó Lolo, el hermano de Sario, para la instantánea. Don José fue hermano de Florencio y tío, por lo tanto, de Satur y Massimino. Fue fusilado en el año 1937 en el transcurso de la guerra. Aún se acuerda Blanqui cómo su padre Santiago les contaba a ella y a sus hermanos los detalles del día en que este sacerdote ofició misa en Fresno por primera vez. Todo un acontecimiento. En la misma época que el referido Santiago, vivió Ramón, padre de Ramonín, Duli y Luis Emilio. Fue un hombre pausado y afable, al que también recordamos ya de mayor, tumbado en el muro de su casa en el verano, echando la siesta. Santiago García fue el padre de Ángel García Aguayo. Aunque natural del cercano pueblo de La Miña, vivió de recién casado en Medianedo y posteriormente en Fresno, donde se vino la familia después de que las aguas del pantano anegaran su casa. El 17 de abril de 1938, las gentes del pueblo celebraron de esta manera el final de una parte de la contienda civil. Lin, estupendo rabelista, y Josefa, la chiscorrita, bailaron la jota bajo los vítores y aplausos de los demás vecinos en la puerta del edificio que durante muchos años albergó la cantina. Los tiempos se tornaron duros para todos, pero aun en medio de las dificultades, también se encontraba un momento para ponerse guapos y enviar un recuerdo a los familiares que se encontraban lejos, como Julia, esposa de Santiago, a quien vemos en el año 1938 con sus hijos, Amor, Ángel, Amalia y Blanqui. Del mismo año 1938 es esta foto en la que vemos a Elías en plena contienda. Imaginamos que también los soldados mandaban imágenes a sus familias para mostrarles que se encontraban bien y, a juzgar por la pose y los uniformes, para que estuvieran orgullosos de ellos. O esta otra, de la misma época, en la que observamos en nuestro vecino un gran parecido con su nieto Francisco. Felipe posa con su padre a finales de la década. Ambos fueron buenos conocedores del monte, de sus riquezas y peligros. No en vano, Felipe fue uno de los mejores alimañeros de la época, con importantes premios y menciones honoríficas. Su interés por la naturaleza se ha transmitido una generación más, hasta nuestro querido Felipe, el de Herme, con su afición por la caza y la pesca, como todos conocemos. Y aquí tenemos otra vez a Felipe con sus padres, Felipe y Clementina, a finales de la década y posiblemente una vez ya terminada la contienda civil. Por el parecido con sus hijas, se puede reconocer bastante bien a Dolores García, Lola, como la hemos llamado por aquí toda la vida. Se casó con Eusebio y vivieron en la casa del barrio que todos hemos conocido. Antes vimos a Carlina y Antonio en el jardín de su casa y ahora les vemos acompañados por sus dos hijas, Marga y Ani, hacia el año 1939. La década estaba tocando a su fin y nuevas esperanzas se abrían hacia el futuro. Dos hermanos, Kika y Casimiro, posan con ocasión de algún evento importante, o simplemente para dejarnos este recuerdo inolvidable. Y aquí vemos a Pedro, conocido por el de Ruperto, en primer plano a la entrada del pueblo y con nuestros montes al fondo. Entonces el caballo era la forma más segura de viajar y en casi todas las casas había uno por lo menos. Y en la misma época vemos a Kika, su mujer, con Fina y Carlina, sentadas en una terraza disfrutando de un refresco. Como vemos, los tiempos van cambiando poco a poco. Quizás se trate de una celebración o de una excursión a alguna población cercana. Lo que está claro es que se lo pasaron bien y disfrutaron de la jornada. Para terminar la década de los 30,
mostramos la foto de Juanito, hermano de Pedro, Nardo e hijo de Luis y Manuela, cuya foto de boda abrió esta proyección. Su mujer se llamaba Luisa y vivieron donde ahora lo hacen Mini y Alfredo. Juanito, al que acabamos de ver en la foto anterior, era, como hemos dicho, tío de Manuel, a quien vemos hacia 1940, una vez finalizada la guerra. Manuel vivió en La Miña hasta su boda con Manuela, a principios de los años 40, fecha en la que se vinieron a vivir a Fresno, instalando aquí su residencia definitiva. En torno al mismo año 1940 vemos a Casimiro con Enrique, un hijo de la señora Joaquina. Estos primeros años de posguerra fueron años malos, años de hambre y necesidad. Hubo que trabajar mucho y muy duro para salir adelante. Como ya nos hemos dado cuenta a estas alturas, la romería de Santana ha sido siempre lugar de encuentro de las gentes de Fresno. De los presentes en esta foto, únicamente conocemos a Eusebio Seco a la derecha y a su lado José Manuel, un hermano de Concha. Todos ellos van muy elegantes con su traje y su corbata. Una foto perfecta para comparar la elegancia de los años 40 con la que hemos visto a principios de siglo. La moda evoluciona vertiginosamente. Aunque la foto se encuentra un poco oscura, distinguimos a Kika, la mujer de Pedro el de Ruperto, junto con Ramona. ¿Qué llevará en sus manos? La armonía era fundamental para salir adelante en aquellos duros años 40. Aquí otra foto de grupo en la que distinguimos en la segunda fila a María, llamada la Pedrona, Ramona, la de Simón, y a su lado su primo Pepe. Abajo se encuentran María, la madre de Antonino, Araceli, la madre de Encarnita, y Kika, la madre de Rupert. Arriba, en el centro, hemos conocido a última hora a Nisio, el hermano de Cándida. Y muy guapa posó Kika para esta foto. Un elegante retrato para la época que a buen seguro presidió el comedor de su casa durante muchos años. Para situarnos mejor, recordaros que Kika era hermana de Casimiro. Y aquí tenemos a su marido, Pedro, conocido como el de Ruperto, a quien vemos orgulloso de su montura el 29 de noviembre de 1942. A principios de la década se casaron Manuel y Manuela, él de La Miña y ella de Aradillos, pero se fueron a vivir a medio camino, a Fresno. Se establecieron en los pisos que hoy en día son de Rufino y Amparo. Más tarde se trasladaron a la zona en la que viven ahora Mini y Alfredo, y finalmente en su propia casa, donde todos les hemos conocido. A nuestra derecha vemos a Pedro y a la izquierda a Cilio, los hijos mayores de Eloísa y Cecilio, acompañados por su tía. Si observamos el decorado y la hierba del suelo, podemos imaginar que era un día de fiesta, sobre todo si nos fijamos en lo limpios y elegantes que van los niños. Una bonita foto de la familia de Ángel Aguayo y Amparo. Esta foto fue tomada cuando la familia aún vivía en el desaparecido pueblo de Medianedo. Antes de que el pantano anegara el pueblo, la familia trasladó todos sus enseres a Fresno del Río. Algunos vecinos aún recuerdan a Jesús y a Rosario, bien temprana la mañana, conduciendo el carro cargado de vigas y piedra con las que fueron reconstruyendo aquí sus casas. En la foto vemos a Jesusa, Gloria, Santiago, Celestino, el padre de Amparo, su mujer Rosario, Amparo de niña, Rafael, hermano de Rosario y Jesusa, y Presentación, la madre de Rosario y Jesusa. De nuevo, los alumnos de la escuela de Fresno quedaban retratados para la posteridad. En esta ocasión, hacia 1942. Como la escuela era tan numerosa, se realizaron 2 fotografías. En esta primera aparecen las niñas. Arriba y de izquierda a derecha se encuentran Elsa, Nines, la hija del maestro, Noritas, Milagros, Angelita, Teodora, Flora y Chelo la de Quinín. En la segunda fila,
Nieves, Sario, Lola, Mercedes la de Simón, Pili la de Uco, Sara, Sole, Anita, Elvira y Nides. Abajo, Encarnita, Ludi, Carmina la de Simón, Mini, Margarita, Ani, Ludi y por último, Sauri. Y si antes vimos a las señoritas, ahora vamos a fijarnos en los caballeros, que en el año 1942 sufrían la vara de avellano del maestro don Víctor. Arriba y de izquierda a derecha, Victoriano el de la Miña, Primo, Panti, Jaime, Rufino, Hilario y Rubén. En la segunda fila, Paquito, Félix de la Miña, Luis, Benjamín, Serafín. Al siguiente no le hemos localizado, Antonio y Carlos. Y abajo, Taquio, Jaime, Victoriano, Fonso, Toño, la siguiente cara es desconocida, y Joselito, el hermano de Mariano. Y aquí tenemos a Ramón cortejando a Sagrario en Aguayo, hacia el año 1942. La verdad es que, dados los pocos medios de locomoción, era todo un sacrificio para aquella época moverse a un lugar tan distante, pero seguro que mereció la pena. Ya le hemos visto antes en la romería de Santana. Esta foto está tomada el día 1 de mayo de 1942 y su protagonista es Eusebio, el de Lola, quizá el día de su boda. A mediados de los años 40, Pedro y Kika paseaban a su hijo Pedrín por las calles de Reynosa. La silla nos llama poderosamente la atención si la comparamos con los modernos portabebés que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Pero en cuanto a comodidad, nos asalta la duda al ver lo pancho que se encuentra este mozalbete. Y aquí vemos a Kika, acompañada por unas primas, y por Ramona en la esquina izquierda de la foto. Para situarnos, podemos decir que Ramona era hermana de Lola, la de Eusebio. Y aunque la foto es del mismo tiempo, mediados de los años 40, esta señora sin duda había nacido y vivido su mocedad en el siglo anterior. Se trata de Consuelo, madre de Pedro, al que conocimos como el de Ruperto. Y para terminar esta pequeña serie de fotos de la familia de Pedro y Kika, vemos a este en el jardín de su casa con su hijo Pedrín en brazos. Y nuevamente los escolares de la época, esta vez retratados en conjunto. Señalar lo que ha cambiado el edificio de la escuela. Anteriormente tenía una escalera en un costado del edificio por la que se accedía a las clases y que ha quedado perfectamente reflejada en esta imagen. Don Víctor seguía al frente de la chavalería. Arriba y de izquierda a derecha se encuentran Victoriano, Panti, un primo de Jaime, el hijo del maestro, Rufino, Hilario, Félix, Carlos, Paquito, Serafín, Antonino, Joselito y Benjamín. En la segunda fila, Noritas, Angelita, una hermana del conocido como el Toro de la Miña, Elsa, Don Víctor, Angelita, la hermana de Uco, Sario, Teodora, Milagros y más a la derecha, Rubén. En la tercera fila, Jaime, Luis, Nieves la de Pepín, Mercedes, Lola, Flora, Pili la de Uco, Elvira, Sara, Lucy, Anita, Chelo la de Quinín, Fonso el de Felipe el Guardia y Taquio. Y en la cuarta, Victoriano, Ludi, Encarnita, Carmina, Ani, Toño, el nieto del señor Miguel, a la siguiente no la conocemos, Margarita, Sole, Mini, Nides, Sauri y el último, que también nos ha sido imposible de identificar.
Una bonita estampa del año 1944 en la que vestirse de campurriano no era tan complicado como ahora. Bastaba con abrir el arca de la abuela y coger sus sayas. Encima del carro podemos ver a Lola, hermana de Huerta, junto con Mariano. Y abajo, Lin el rabelista y José, al que conocimos por el apodo de Chela. Las vacas las conducía Demetrio, experto como pocos en estas artes. Y del mismo día es la siguiente foto tomada en Campolaventa. Arriba y de izquierda a derecha distinguimos a Gustavo, Sebastián, Mariano, Dionisio, Gonzalo, que era hermano de Concha, y Casimiro. Abajo están Balbina, Felicitas, Lola, Esperancita, Amor, Floren y María, la hermana de Vitoriano. La reunión de ese día debió ser muy importante, puesto que asistió casi todo el pueblo, como puede observarse. Pensábamos que la fotografía correspondía a la época de San Mateo, pero alguno de sus protagonistas nos asegura que aunque bajaron a Reynosa, no fue con motivo del desfile de carretas, ni tampoco en la semana de fiestas. Burros, vacas, carreta... El despliegue fue tremendo. Suponemos que hubo cante y baile, ya que había buenas pandereteras entre las presentes, como Floren y Amor, que todavía conservan un buen estilo. Los 40 fueron años duros, pero la mocedad del pueblo estaba unida, y nos consta que se corrían sus juergas. Aquí vemos arriba, y de izquierda a derecha, a Ángel, el hermano de Blanqui, Chuchi, Esteban, Agustín, más conocido como Lin, y Rufino, el de Amparo. Abajo, Beri, la hija del maestro, Amelia, Otilia y Concha. Y esta elegante niña, que nos mira desde lo alto de su taburete, tan digna y con un gesto tan serio, no es otra que Margarita, la hija de Manuel y Manuela. Los tiempos van cambiando y las muñecas de las niñas ya tienen pelo, lo cual, aunque parezca una tontería, suponía todo un adelanto para los niños de entonces. ¿La conocéis? Seguro que sí. Es Blanqui, el día de su primera comunión, en el jardín de la casa del cura, donde acudían los jóvenes para retratarse después de misa. Un día muy importante para los niños de aquellos años. La moda era fotografiarse junto a un altar improvisado, cubierto con un paño blanco, similar a los que se hacían para el Corpus, en el que aparecía una imagen relacionada con la niñez, como el Niño Jesús o San José. Desde muy antiguo, la iglesia ha sido lugar de juegos de los jóvenes del pueblo. Aquí vemos subidos en su tapia y de pie a Uco, Carlos y Jaime, que era primo de Carlos, y sentados a Benjamín, un hijo de Felipe el Guardia, Margarita, la madre de Petty, Casi, la hermana de Carlos, el siguiente es desconocido, Toño, que era nieto de Miguelón, y otro Toño, el de Demetrio, aunque quizá podría tratarse de Sinín. Hace poco vimos a Ramón rondando a Sagrario, y aquí les tenemos, al año siguiente, en el día de su boda, en Aguayo. Es un momento muy representativo de las celebraciones de entonces. La música la ponía el acordeón, y la novia, siguiendo los cánones de la época, vestía de negro y de corto. También era tradición que a la iglesia asistieran no solo los invitados, sino muchos de los vecinos del pueblo que acompañaban a los novios en un día tan especial. La chavalería ocupaba siempre los primeros puestos. Y como la vida no puede parar, este recién formado matrimonio se vino a vivir a Fresno, donde tuvo a sus hijos. Al igual que todos los demás vecinos, Ramón y Sagrario tuvieron que trabajar muy duro para salir adelante. Manejar el arado romano no era tarea fácil. Se requería fuerza y habilidad. Suponemos que la imagen está tomada en el momento en que Sagrario llevaba la merienda a su marido, estando ya embarazada de Ramón. Parece ser que este era el recuerdo oficial de la primera comunión en aquellos años. Aquí tenemos a Fe, hija de Kika y Felipe, en aquel feliz día.
Vemos nuevamente el improvisado altar, presidido en esta ocasión por San José, y la protagonista, igual que antes, viste totalmente de blanco con guantes, mantilla y misal. En aquel tiempo, las bodas eran un acontecimiento habitual debido a la abundancia de gente joven. También era usual que el fotógrafo retocara la imagen, pintando una corbata, retocando los trajes o los rostros de los protagonistas. En este caso, podemos recordar a Pedro y Ángeles, padres de Fidel, en este feliz día. Federico, la Chiscorrita y Jacinto posan frente a la casa actual de Floren. Los dos primeros ya bastante mayores, pero con toda la vitalidad que les caracterizó a lo largo de su vida. Nos cuentan que la Chiscorrita se quedó viuda muy joven, con 3 hijos, y que se casó nuevamente con Lin, también viudo, y con otros 3 hijos. En su matrimonio añadieron otros 3 retoños a esta numerosa familia. Quizá esto facilitó que en el corral de su casa, donde ahora vive Jesús en el barrio, se celebraran habitualmente pequeñas juergas amenizadas con rabel, pandereta y baile. Varios jóvenes del pueblo esperan para entrar en la plaza de toros situada a las afueras del Colegio San José para probar fortuna como toreros. El primero por la izquierda es desconocido y los demás son Fernando, Felipe, Pedro y Arsenio. Seguro que dieron espectáculo y lo pasaron bien. Estamos seguros de que no reconocéis esta casa. Pues bien, despejamos el misterio. Nos comentan que a mediados de los 40 hubo cantina en la casa actual de Chelo, donde vive Joaquín. Esta es la que aparece en la foto. Aunque con aspecto desconocido, suponemos que por reformas posteriores. En la instantánea se encuentran, además del dueño de la cantina, Cándido, Felipe y Casimiro. Y aquí tenemos a otra de las personas nacidas en el siglo XIX. Se trata de Felipe, al que todos conocían como Felipinas. Para conocerle, los de hoy en día, diremos que es el padre de Felipe, el de Floren. Un dato característico de este vecino era el uso habitual del sombrero, hecho que ya pudimos comprobar en el día de su boda. Siguiendo con esta familia, recordamos a Clementina, su mujer. Al igual que su marido y que otros muchos que estamos recordando, vivieron a caballo entre 2 siglos. Todos ellos tuvieron la oportunidad única de vivir 2 mundos muy diferentes a través de la multitud de cambios y acontecimientos que fueron sucediendo de manera vertiginosa en muy pocos años. Aquí tenemos un primer plano de Josefa, apodada la Chiscorrita, otra de esas personas a las que antes hacíamos referencia y que formó parte activa de la vida del pueblo, bailando, cantando, tocando la pandereta, una mujer llena de vitalidad. Guapa y bien ataviada para la ocasión estaba Adela, hermana de Concita, en un tiempo en el que ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzaba un periodo de recuperación que duraría varios años. Los primeros planos van cambiando, son menos sobrios y empiezan a recordarnos a las actrices y cantantes de la copla. Dando un paseo hacia Pedrío se retrató la familia de José Miguel Jorrín casi al completo. Su padre, Dionisio, su madre, Benita, y sus 2 hermanas, Tere e Isabel, hacia el año 1945. José Miguel todavía no había nacido. Esta familia vivía en la casa que más tarde sería de Camilo y Esperancita, y allí practicó Dionisio su habilidad con la madera. Sabemos que era buen trabajador, concienzudo y detallista, afición que heredaría su hijo José Miguel. En el año 1945, Santana también fue escenario con toda seguridad de un buen partido de fútbol. El terreno de juego sigue siendo el mismo, pero con el tiempo vamos mejorando la equipación. Este año tenemos hasta escudo en la camiseta. Los jugadores, arriba y de izquierda a derecha, son Nisio, Víctor, Mariano Amor, Julián, Delfín y Demetrio. Y abajo, José Luis, José Che, Mariano, Hilario y Manolo.
En la presente instantánea vemos a Modesta, hermana de Felipe, el de Floren. Modesta se casó con Eladio, un hijo de la señora Juana. Al hilo de ello, es interesante recordar que la señora Juana y su marido, el señor Ibarreche, tuvieron cantina en Fresno a principios de los años 30. Viendo esta imagen, recordamos la anterior de Adela y nos atrevemos a asegurar que los fotógrafos, profesionales y aficionados, empezaban a recibir influencias del lejano Hollywood e intentaban imitar los primeros planos de las divas que veían en el cine. Todos los indicios apuntan a que estas mozas se encuentran en una de tantas romerías que con frecuencia se estilaban por los pueblos. Arriba y de izquierda a derecha tenemos a Edelmira, Fina, Kika, Lupe y Modesta. Y abajo a Ramona, María y Marina, la madre de Mari Carmen y Pepín. En el año 1946, el servicio militar duraba al menos año y medio y todos los mozos estaban obligados a hacerlo. En la fotografía tenemos a Nito luciendo uniforme durante esa época. Recuerdo de la primera comunión de Piedacita, a la que acompañan Elena, hija de Úrsula y Bernardo, Concha, la de Emiliano, Milagros, una hermana de Mini, la de Garea para entendernos, Amelia la mancuca y Mini, también de Garea. Una simpática imagen de dos de los mozos que campaban por el pueblo en los años 40, Casimiro y José el Rojo. Mirando detenidamente la imagen, nos damos cuenta de que aquel día no se pusieron muy de acuerdo en la largura de los pantalones. Ni que decir tiene que por aquel entonces aún no existían las lavadoras y que el único lugar habilitado al efecto eran los lavaderos. El invierno era especialmente duro para esta labor, por la frialdad de las aguas y los interminables dolores de uñas. Para compensar, en el verano, pese al trabajo que suponía, se agradecía el frescor de las aguas y la sombra que proporcionaba el tejado. Aquí podemos ver a Milagros y Otilia en el pozo de abajo. En esta época era habitual que se formasen parejas entre gente del mismo pueblo como Casimiro y Milagros, a quien vemos acompañados por José Luis, que era sobrino de Don Ángel, y Otilia, que era hermana de Pepín Huerta. Siempre han existido buenas voces en Fresno para cantar a ronda, como lo demuestra esta instantánea del 29 de septiembre de 1946. En ella vemos a la ronda Las Costeras, apreciando que varios de sus integrantes son del pueblo, como Elías, Gonzalo o Casimiro. ¿Los encontráis? Uno de los rincones con más sabor que existían antiguamente en Fresno era la fuente que estaba enfrente de la iglesia. A ella acudían habitualmente las mozas a coger el agua que por aquel entonces no llegaba hasta las casas. En esta ocasión aprovecharon también para retratarse y, sin darse cuenta, para inmortalizar un lugar que ya forma parte de la historia del pueblo. También podemos observar que la casa de Rufino y Amparo aún no estaba construida y en su lugar hay otro edificio. En la foto vemos a Lola, arriba a la derecha, y Margarita y Julia, abajo a la izquierda. Foto de familia de Agapito y Ciriaca con sus hijos, Agustín, Elvira, Pitín y Amelia, a mediados de la década de los 40. Esta familia vivía en el Mimbral, un barrio que por aquella época estaba muy concurrido. Los jóvenes matrimonios del momento y su numerosa descendencia ocupaban todas las casas. Otro primer plano de un mozo del pueblo. Esta vez se trata de Delfín, hermano de Sario. Este tipo de retratos se hicieron muy populares. La instalación de los fotógrafos en Reynosa hizo más accesible a los habitantes del valle la realización de este tipo de recuerdos. En esta imagen vemos a Sario acompañada por Maruja y Emilia, que era tía de Lipio. A juzgar por el traje de sevillana de Maruja y el fino corcel andaluz sobre el que galopa,
Imaginamos que se encontraban en la fiesta de alguna localidad cercana. Y ya que hemos visto a Sario cuando era joven, aquí tenemos a Lolo, su hermano, con su recién estrenada esposa, N. Se trata de una instantánea tomada el día de su boda. La novia, natural de Requejo, viste todavía de negro y luce una bonita mantilla de la época. Es una pena que esta foto se encuentre en tan mal estado, pero al menos sirve para dar cuenta de la familia de Florencio y Felisa, que aparecen con sus dos hijos, Massimino y Satur, en torno al año 1946. Aunque ya muy mayor, muchos de nosotros hemos conocido a Segunda viviendo todavía en su casa, con su hijo Antonio y su nuera Carlina. Pues bien, aquí la tenemos en el jardín de su casa y junto a su marido, a quien todos conocían por Angelillo. Y si en la foto anterior nos hubiéramos alejado lo suficiente, esta sería la perspectiva que tendríamos. La actual cantina de Lipio, con la balconada en el piso de arriba, y a la derecha, la casa de Luis Emilio, vistas desde el río. Creemos que esta foto puede ser representativa del estado en que se encontraba esta zona del pueblo en los años 40, en la que, por cierto, había caído una buena nevada. Hace poco vimos a Sagrario en la tierra y aquí la tenemos ya, en el año 1946, con su primer hijo, Ramonín, en la fiesta de Santana. Aunque eran años difíciles, las madres intentaban esmerarse con sus hijos y aquí tenemos a Ramonín todo elegante, con su abriguito blanco, torre peinao, con calcetines cortos e intentando dar sus primeros pasos. El ganado era fundamental en aquellos años para salir adelante. En el pueblo casi todos los vecinos tenían vacas, ovejas, yeguas u otros animales. Aquí tenemos a tres chavales, Pedro, Carlos y Rubén, mostrando su ganadería. O haciendo una de las suyas, no sabemos, porque la oveja de la derecha parece que posa muy atenta. Y nos vamos a inclinar por lo último, porque la tarde seguía movidita. No sabemos cómo se las ingeniaron para enramar la fuente de delante de la iglesia, y mucho menos para subir a la pingorota, pero allí estaba el fotógrafo para inmortalizar el momento. Ya los vimos antes, se trata de Pedro, Carlos y Rubén, y si observamos sus caras, lo debieron pasar muy bien. Una foto preciosa en torno a 1946-1947, en la que se ven los accesos a Fresno y sus montañas. De izquierda a derecha se encuentran Felipe, Floren, Gloria, Modesta, Antonia. A continuación, un señor que no hemos conseguido identificar, Ciriaca y Agapito con Meliuca debajo, Elvira, Manuel, Margarita y Manuela con Carlos en brazos. En el año 1947 se casaron Felipe y Floren, a quienes vemos en el día de su boda acompañados por toda su familia. Entre los invitados se encuentran los hermanos de Felipe de Venezuela y los padres de Floren. Era habitual, al finalizar la ceremonia, realizar un retrato del grupo de invitados, presidido por los novios, en las escaleras que dan acceso a la iglesia. Costumbre que se ha mantenido durante muchos años por el incomparable marco que otorgan las piedras de la iglesia. El 15 de diciembre de 1947 se realizó esta imagen en la que aparece Fina, que era hermana de Eusebio, el de Lola. Y aquí tenemos a Benita, la madre de Casimiro, otra de esas personas a las que nos hemos referido anteriormente, que nacieron en el siglo XIX y que gracias a su fuerte naturaleza tuvieron ocasión de conocer muchos cambios en la historia de España. Faustino Seco, padre de Eusebio el de Lola, se quedó viudo muy pronto, por lo que rehizo su vida con Amparo. Aquí les tenemos juntos y ya mayores en esta imagen algo deteriorada que conserva su familia. A continuación vamos a proyectar una serie de imágenes de la familia de Eusebio el de Lola. Todas ellas están tomadas en la era.
Aquí volvemos a ver a Faustino y Amparo, esta vez trillando en Santa María. Al fondo podemos apreciar la zona del Rescaño, en la que reclama nuestra atención la escasez de árboles. De nuevo Faustino y Amparo, esta vez con Eusebio y Lola, sentada en la trilla, con el carro al fondo y un bonito e impasible monasterio. Fueron años duros, por lo que casi todos los vecinos sembraban trigo para elaborar la harina y tener el pan seguro. Pero una vez separado el grano de la paja, tenían que llevarlo a moler a los molinos de la zona, labor difícil dado el férreo control de los inspectores del racionamiento. En la foto vemos a Eusebio, Encarnita, Lola, Amparo y Faustino. Y otra más con los mismos protagonistas. Los vecinos se repartían los terrenos comunales para trillar dependiendo de la cercanía a sus casas. Se trillaba en Santa María, Padruno, Campolaventa y Santana. Y para terminar esta serie, una típica estampa en la que vemos a Eusebio y Lola con la pareja de vacas, y al fondo, Faustino y Amparo. Si os fijáis, la rueda del carro está cubierta con un saco, seguramente para guardar la bebida al fresco, ya que las labores de trilla se llevaban a cabo en la época más calurosa del año. Es una pena el deterioro tan grande de esta fotografía, pero aun con ello, imaginamos que era un día muy especial a juzgar por lo elegantes que están Margarita y Carlos. Corría el año 1947 y la señora Manuela aleccionó muy bien a sus hijos para que posaran tan solemnes y cogidos de la mano. Mucho hemos oído hablar del tío Pedrón. Aquí le tenemos en un primer plano junto a su mujer Amparo. Se encuentran acompañados por Elvira, Gerardo, Amparito y María. La década de los 40 está tocando a su fin. Las procesiones por las calles del pueblo eran asimismo un paisaje habitual de la época. La iglesia constituía un pilar importante de la sociedad del momento y el hecho de que el cura viviera en el pueblo facilitaba la realización de actos religiosos. Aquí vemos el detalle de una procesión discurriendo quizá por detrás de las casas de Pepín y Felipe, hacia la fuente de arriba. Entre la gente distinguimos a Lolo vestido de militar. En los años 40 las cosas eran muy diferentes. En ninguna casa había cámara de fotos, por lo que escaseaban las instantáneas de la familia. Para tener un recuerdo, era necesario bajar al estudio del fotógrafo, todos juntos y posar para la posteridad. Carecían de la espontaneidad de las fotos actuales, pero a cambio ganaban en elegancia. Felipe y Kika quisieron guardar una foto de familia con sus hijos, Sara, Manolo, Fe y Esther. Después de las duras e interminables jornadas de trabajo, era costumbre que los vecinos se reunieran para descansar, a la vez que aprovechaban para comentar las incidencias del día. Como hicieron en la primavera de 1947 Sagrario, la madre de Duli, junto a Vicenta, abuela de Carlos, Ramonín, Daniel el cantinero y el Barbas. El perro respondía al nombre de León. Preparando la marcha a la romería de San Antonio en Salces, allá por el año 1948. Arriba y de izquierda a derecha se encuentran Fernando el Rojo, Eusebio y Nito. Y abajo, Felipe y José Manuel. Carlos, el hermano de Blanqui, hizo la primera comunión en el año 1948. Junto a él comulgaron aquel año Mariluz, la hermana de Mari Carmen, y Gloria García Aguayo, entre otras. Como vemos, el traje se va pareciendo poco a poco a la indumentaria usada en la actualidad por los niños para este día tan especial. Crucifijo, guantes blancos, misal, rosario y hasta banda. No faltaba nada. Raúl, el hermano de Sebastián, fue toda su vida un hombre emprendedor.
Según cuenta Ramonín, se hizo su propia maleta de madera con la que viajó a Brasil, donde estuvo durante unos años antes de volver a Fresno. Aquí le vemos cumpliendo el servicio militar en África. Las labores de siega se hicieron más llevaderas a medida que fueron llegando las máquinas de vacas. A finales de los años 40, Nito ya segaba sentado, todo un avance. Está claro que el progreso nos ha traído avances tecnológicos que han hecho más fáciles las labores del campo, pero también es cierto que las estampas han perdido belleza. Viendo esta foto con el montón de paja y el carro a medio cargar, uno no puede sino añorar aquellos tiempos. Aunque el trabajo fuera mucho más duro, los ratos de ocio se valoraban más, y si no que se lo pregunten a Mariano, hermano de Nito, acompañado por Susita en la improvisada era de Santana en el mes de agosto de 1949. Y aquí le vemos en la de Santa María, acompañado por Lupe. No sabemos si recorría todas las eras del pueblo, pero lo que sí que es cierto es que este hombre disfrutaba de Fresno. Y quizá el mismo día y en el mismo momento se fotografió con su hermano Nito y con Jesús, apodado Selores, un criado venido al pueblo para ayudar en el verano. Este fenómeno era muy habitual. Nos referimos a la llegada de mozos de otros lugares para ayudar en las duras faenas del verano. No sabemos qué zalagarda prepararían los mozos del pueblo en el verano de 1949. Además, dado los espadas que había, podía ser cualquier cosa. De izquierda a derecha, Toño, Hilario, Lolo, Mariano, el de Demetrio, Mariano y Carlos. La familia Bueno llegó al pueblo en un principio con el objetivo de pastorear el ganado, pero se quedaron y fundaron aquí su hogar. En la fotografía vemos a los hermanos Bueno a finales de los años 40. Y aquí vemos a Manuel, cabeza de familia, a quien recordamos de mayor fumando en el banco que se encontraba bajo la tapia de la iglesia, enfrente de la cantina de Carmen. Le gustaba especialmente este lugar, donde pasaba muchas tardes y quemaba mucho tabaco. Esta es su esposa, Vicenta, quien, como casi todas las mujeres de la época, fue la verdadera encargada de criar a su familia. Este pequeño que se agacha con su botijo a coger agua no es otro que Ramonín, hermano de Luis Emilio y Duli, a quien ya hemos visto en otras ocasiones. Sin embargo, esta fotografía es especialmente representativa por encontrarse cogiendo agua en la bonita fuente de arriba, tristemente desaparecida. Esta fuente era muy frecuentada, sobre todo en verano, porque traía el agua especialmente fría y aliviaba los rigores de los trabajos estivales. La claridad y frescor del agua, los dos caños tan bajos y el rebosadero en la parte superior del que en los meses de invierno manaba agua abundante, la hacen inconfundible e inolvidable. Pedrón, como ya hemos dicho, era hijo de Luis García de Quevedo, a quien vimos al iniciar esta proyección en el día de su boda en 1866. Este hombre nació en La Miña, donde vivió hasta que se casó con Amparo y se vino a vivir a Fresno, a la casa que actualmente ocupan Conchi y Pepín. En la imagen les vemos junto al distinguido arco de piedra que da acceso a su casa. En la segunda década de los 40, el pueblo era un hervidero de niños que acudían a la escuela, como Carlos, el hermano de Blanqui, quien recuerda con mucha añoranza aquellos bonitos tiempos de infancia. A finales de la década, el matrimonio formado por Ramón y Sagrario ya tenía la pareja, Ramonín y Duli, a quienes vemos radiantes en la fotografía. Como viene siendo habitual en todas las imágenes que hemos visto, los niños lucen elegantes, sonrientes, con cara de no haber roto un plato y sin un pelo fuera de su sitio. Otra de las niñas que acudían a la escuela en el año 1949 era Fe, hija de Kika y Felipe, quien muestra orgullosa el maletín en el que portaba su pizarra, ya que en esta época los bolígrafos aún no se habían inventado.
Otra foto preciosa con el pueblo de fondo, en la que se encuentran, entre otros, Manolo, Modesta, una de las hijas de Antonia, Floren, Papín y Felipe. Echamos en falta la hilera de chopos a lo largo del río, así como la multitud de árboles que actualmente pueblan el Monte de Castro. El caballo era otro de los animales que se utilizaba para el transporte de mercancía, junto con la pareja de vacas y el burro. Aquí vemos a Ruperto, abuelo de Rupert, y a uno de los progenitores de los Canene de Nestares, con el caballo perfectamente ataviado para la labor. Unas imágenes atrás vimos a Kika con su hijo Pedrín en la silla de bebé que tanto nos llamó la atención. Kika, previsora como buena ama de casa, guardó el último modelo de portabebé para aprovecharlo con su hija Alicia. No estaban los tiempos para tirar las cosas. En aquellos años, Sario era una pizpireta moza del pueblo en edad de merecer. Su padre Domingo, que era natural de Requejo, y su madre Victoria ya vivían en la casa que posteriormente ocuparía Sario con su familia. Echando la vista aún más atrás, recordamos a sus abuelos maternos, Afrodisio y Balbina. A lo largo de los años hubo diferentes talleres de costura en el pueblo, como el que apreciamos en la fotografía, situado en la actual casa de Gonzalo. Entonces era importante saber coser, porque además de ser necesario para llevar un hogar, podía constituir una forma adicional de llevar dinero a casa. Arriba y de izquierda a derecha, Sario, Irene, la hermana de Floren, Nieves, Cesárea, Angelina, la de la Miña, Milagros, la hermana de Sebastián, y Elvira. Abajo, Sara, Nita, Pilar, la profesora, Lucy y Esperancita. Destacar los bonitos delantales con puntillas y los alfileteros prendidos con forma de corazón. Seguro que lo pasaban bien, porque se aprovechaban esos momentos para charlar y preparar la salida del domingo. Otra de las vecinas nacidas en el siglo XIX y a quien la vida dio la oportunidad de vivir muchos años fue Emilia, mujer de Pedrines y madre de Cecilio, Irene, Pepe y demás hermanos. Vivió en la actual casa de Pili, la de Uco. Emilia era hermana de Amparo, la mujer de Pedrón, razón por la cual bautizaron de forma diferente a ambos maridos, Pedrín y Pedrón. Aquí vemos a Esperanza con sus dos hijas, Casi y Lola, sentadas sobre el adra que todos los años se daba a los vecinos para poder calentarse en los duros inviernos. El reparto de leña procedente de Castro y la dehesa tenía como fin calentar las cocinas de los vecinos, pero también limpiar el monte y entresacar árboles torcidos o débiles, con lo que se conseguían bosques fuertes, limpios y sanos. Otra imagen de esta misma familia en el corral de su casa. En esta ocasión vemos al señor Nicolás junto a sus dos hijos mayores, Carlos y Lola. Carlos instaló su residencia en Fresno junto a Esther, su mujer. Lola, por su parte, se trasladó al cercano pueblo de Cañeda, regentando durante muchos años la famosa cantina del pueblo, en la que, por cierto, se comía un jamón excelente. Aquí presentamos a un variado grupo de mujeres del pueblo, ya rondando los años 50, en el que se encuentran, entre otras, Mini, Noritas y Ángeles, la madre de Fidel. A continuación vamos a presentar dos fotografías de la familia de Petra y Nicomedes, cantineros de Fresno, a quienes hicimos alusión anteriormente. Eran naturales de Caloca, pero compraron la actual casa de ventanas azules que se encuentra enfrente del pozo y se establecieron en Fresno. Su hijo Emilio, a quien vemos en la fotografía con su madre, abrió una carnicería en la parte de abajo que estaba atendida por Che, hermano de Cándida y Benita. Inicialmente en esta casa había un estupendo salón de baile con ropero, escenario y todo lujo de detalles al que acudía muchísima juventud de la zona los domingos por la tarde.
Nicomedes, a quien vemos en la foto, y su esposa Petra, transformaron el local en cantina, explotándolo hasta que por un cúmulo de circunstancias desgraciadas terminó siendo pasto de las llamas, salvándose únicamente la parte de arriba de la vivienda. Queremos finalizar estos duros años 40 y con ellos nuestra proyección con una imagen de uno de los rincones más emblemáticos de nuestro pueblo, no solo por lo que significó en su época, sino porque se ha podido conservar hasta nuestros días: el lavadero. El lavadero, además de ser un lugar de trabajo, también lo era de reunión y tertulia mientras se lavaba la ropa. Pero las pequeñas distracciones seguramente no compensaban el duro trabajo. El agua fría en el invierno, las rodillas sobre la banquilla, el riñón doblado, el montón de ropa a un lado y gastando puño con el jabón de la época. Bendita lavadora. Pero aquí no acababa la cosa. Después había que secar la ropa. Cuando el tiempo lo permitía, se extendía sobre el campo, al sol, y regando de vez en cuando, para conseguir la colada más blanca del pueblo. Imaginamos que la posterior tarea de la plancha resultaba aún más difícil, a juzgar por las reliquias que nos han llegado de aquella época. Aquí observamos, entre otras, a Carlina, Esperanza y Constancia en aquellos quehaceres. Con ellas ponemos fin a esta primera proyección. En esta primera proyección hemos abarcado desde el año 1865 a 1949, un largo periodo de tiempo que nos ha dejado unas fotografías fantásticas y un recuerdo imborrable. Hemos querido recordar a muchas de las gentes que vivieron en Fresno y con las que tenemos mucho en común. Con unos hemos compartido parentesco, con otros amistad, con algunos recuerdos, pero con todos ellos un importante legado: el amor por nuestro pueblo y por nuestras gentes. Para finalizar, os invitamos a meditar sobre una frase que pronunció Diego Laínez, padre de Rodrigo Díaz de Vivar, en el Cantar del Mío Cid, y que dice así: reflexiona en el honor, piensa en todo a lo que este honor te obliga, recuerda tu sangre, venera a tus antepasados y no faltes nunca a la lealtad que debes. Y recuerda, dichoso el hombre que no conoce más que el cielo de su pueblo y duerme anciano a la sombra del árbol que le vio jugar de niño. Será feliz.